El tema que tenemos frente a nosotros hoy tiene que ver con analizar un poco la ley moral de Dios. La ley moral. Estamos en un tiempo donde la ley moral está siendo atacada por aquellos que pudiéramos decir que debieran ser amigos de ella. Entonces esto realmente es algo triste y complejo. Ese mal pensamiento de que todas las leyes pasaron, de que las leyes no nos sirven, ha hecho un profundo daño en muchas iglesias. Pero ya vimos que aún esas leyes que sí pasaron, aún esas leyes que tienen caducidad, tienen utilidad. Claro, hay que tener cuidado, lo dijimos, pero tienen utilidad. Hoy más que nunca, algunos sectores de la iglesia están luchando contra la ley moral de Dios y lamentablemente esto trae sus serias consecuencias que no se hacen esperar. La deshonra a nuestro Señor primeramente, una vida sin santificación, sin un modelo y una regla clara para la santificación. Así que en vez de luchar nosotros contra ella, deberíamos abrazarla de la manera que el Señor lo enseña en las Escrituras para el bien de la iglesia y la gloria del Señor. Pero entendiendo también o dando el beneficio de la duda a algunos de que la razón por la cual muchos la han rechazado se debe al analfabetismo bíblico, entonces sabemos y confiamos que esa mala posición puede ser cambiada a través de la enseñanza. Así que estamos hablando de la pertinencia de la ley moral de Dios hoy. Y en esta sección entonces quiero que estudiemos algunos asuntos misceláneos, tal vez seleccionados. Vamos a ver tres cosas. La definición de la ley moral desde una perspectiva pastoral. Algunas características de la ley moral. Y vamos a terminar viendo diferentes entregas de la ley moral. Esos van a ser los temas que veamos a continuación. Entonces, iniciemos con la definición de la ley moral. Específicamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la ley moral de Dios? Bueno, específicamente nos referimos a los 10 mandamientos. Pero antes de hacer una descripción, un análisis, de ver su codificación, lo que nosotros debemos hacer es pensar qué es, ¿cierto? La ley moral de Dios, ¿qué es? Y quiero definirla entonces de dos maneras. La primera es que la ley moral de Dios es la revelación de Dios en su mismo ser. Y quiero resaltar esto profundamente. La ley moral de Dios es la revelación de Dios en su mismo ser. Antes, por ejemplo, de que nosotros seamos acusados por la ley, que es uno de sus efectos, antes de ser condenados por ella, la ley moral de Dios es una muestra de lo perfecto, lo maravilloso, lo hermoso y lo glorioso que es nuestro Dios. Y yo creo que ya de pronto de entrada puede haber como un cortocircuito ahí en nuestras mentes, porque hoy decir la ley de Dios, no, espera, eso es algo como feo. Pero noten lo que estamos diciendo, es una muestra de lo perfecto, maravilloso, hermoso y glorioso que es nuestro Dios. O sea que nosotros debiéramos ver la ley de otra manera, y de una manera radicalmente opuesta a la que seguramente la hemos tenido hasta ahora en nuestra mente. La ley de Dios nos dice quién es nuestro Dios. Y he querido iniciar esta conferencia de esta manera para llamar su atención a esta verdad gloriosa. Es una revelación de su ser, por ejemplo, de su exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De su celo santo, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. De su valor, no tomarás el nombre del Señor en vano. De su adoración,
Guardarás el día de reposo. Es una revelación del mismo. Y además es una revelación de la manera como Él mismo se relaciona con los seres que Él ha creado. El valor que les da. El cuidado que les proporciona a ellos, a sus familias, a sus cosas, a su nombre, a su integridad. Por eso manda que los demás se relacionen con Él y con los otros de esa manera, como Él es y como Él ve a sus criaturas. O sea, que pudiéramos decir que si alguien valora a sus propias criaturas o que si alguien valora al hombre de alguna manera, Dios es el que le da el valor correcto que tiene. La ley moral de Dios es una enseñanza de su carácter santo y perfecto y son una enseñanza además de lo que Él espera de sus criaturas. En razón a esta definición, entonces no podría decir otra cosa que la ley de Dios es algo sumamente maravilloso. Sumamente. Porque es algo que cuida al hombre, por ejemplo, de volverse contra su creador. Es algo que le pone una alerta, un cerco, que le dice, ojo, no se meta conmigo. Le dice Dios. Pero también cuida al hombre mismo. La ley de Dios cuida que nosotros nos volvamos, por ejemplo, contra nuestro Creador en su honra, en su nombre, en sus cosas, en su adoración. Y es algo que cuida al hombre también, que cuida a la persona. Si lo pensamos con calma, no podemos sacar otra conclusión. Por ejemplo, hablando de los mandamientos que tienen que ver con las personas, los 6 últimos mandamientos, ¿no está Dios cuidando a sus criaturas? Miren con cuidado cómo el Señor con tanto acierto y con tanto cuidado le dice a los hijos que respeten a sus papás, que los honren, que los reverencien, que los alimenten cuando esto sea necesario, que hagan todo esto con sus queridos padres que con tanto esfuerzo los han cuidado. ¿Qué de malo tiene ese mandamiento? Miren con cuánto amor, a través de sus leyes, Dios cuida la vida de las personas al decirle a los otros que no la maten. Observen, por ejemplo, con cuánto aprecio Dios guarda a la familia al prohibir el adulterio. Entre otras cosas, por supuesto, estoy siendo muy pequeño en cada aplicación. Mire cómo Dios le cuida sus cosas al prohibir el robo. Cómo cuida su nombre al prohibir que se levante falso testimonio. Y aún cómo previene los motivos que pudieran llevar a la gente a dañar a otros, como la codicia. Mire cómo el Señor cuida a sus criaturas a través de las leyes. Entonces, la ley de Dios es absolutamente beneficiosa para el hombre. Y si esto es así, y lo es, no se extraña que los cristianos rechacen la ley de Dios, cuando realmente es algo glorioso que el Señor nos está dando. De ahí su pertinencia, entonces, hoy. Es terrible que la gente vea la ley de Dios como algo feo, y en especialmente algo terrible que hoy muchos cristianos vean la ley de Dios como algo horrible, cuando es el instrumento usado por Dios, por ejemplo, para cuidarnos con tanta ternura cada día de nuestra vida. Es un instrumento que nos muestra el amor y su cuidado hacia nosotros y hacia Él mismo. En ese orden de ideas, no es extraño, hermanos, que el salmista haya dicho, cuánto amo yo tu ley, porque no hay cosa fea en ella. Lo extraño es que muchos cristianos no tengan esa misma actitud hacia la ley de Dios, que no tengan esa convicción que tenía el salmista, sino que la rechacen, la odien y ataquen aún a todos los que con el salmista a coro dicen, cuánto amo yo tu ley. Eso es muy extraño, realmente, que los cristianos estén haciendo algo así. Permítame ilustrar. Una de las cosas duras, difíciles, por ejemplo, que nosotros vivimos en nuestro país, es ver, por ejemplo, si pensamos en la ley, cómo esta no alegra nuestros corazones. Si pensamos en la ley en nuestro país, no alegra nuestros corazones.
No nos alegramos, por ejemplo, cuando un criminal es dejado libre por asuntos menores. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser dejado libre? Bueno, ni menores ni mayores, ¿cierto? No nos alegramos cuando sabemos que nuestra ley se ha quedado corta, por ejemplo, y que no abarca un posible crimen cometido. Por ejemplo, en los últimos años se ha estado luchando con el tema de estos hombres que le han aplicado ácido a las mujeres, y en principio pues eso era lesiones personales. ¿Sí lo notan? Y uno dice, tremendo daño que hicieron, y pues por lesiones personales no pasa nada. Eso no trae alegría al corazón. Eso no es nada agradable. Eso es motivo más bien de profunda tristeza. La impunidad nos muestra el mal en el que estamos. Sin embargo, si miramos el Salmo 19, verso 8, se nos dice algo diferente de la ley de nuestro Dios, de la ley moral. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mire lo que hay allí. Es feliz saber que Dios está en contra de lo malo, que lo prohíbe y que lo castiga, y que de esa manera cuida a sus criaturas. Si usted piensa en la ley de Dios, sabe que ¿quién está por usted, por ejemplo? ¿Quién lo defiende? Sabe que hay un juez absolutamente comprometido con su ley, porque esta ley es la descripción de su propio carácter. Es decir, aquí tenemos un juez que no va a ser sobornado nunca, nunca, porque es la expresión de su propio carácter que es hermoso, y con esa ley resulta cuidándonos. En definitiva, la ley de Dios es maravillosa, porque viene de un Dios maravilloso. La ley de Dios nos muestra lo hermoso que es el Señor, nos enseña cómo es Él, qué piensa Él de esos pecados, hermanos, y eso debe llevar como conclusión que nuestros corazones estén alegres. Conocer al Señor es la mejor felicidad. Y si usted analiza lo que dice cada uno de esos 10 mandamientos, eso es lo que debe producir en nuestro corazón. Quiero seguir definiendo la ley moral de Dios, entonces, como ve, si quieren, que la ley moral de Dios es el ejercicio de su gobierno sobre toda la humanidad. Y aquí pasa una parte que no les va a gustar mucho a muchos. Las leyes morales ordenan la conducta personal y comunitaria que constituye siempre nuestro deber. Y precisamente esta ley del Señor contiene promesas y castigos para todos. Por supuesto, hoy es más punitiva que compensativa en virtud de la maldad del corazón humano. Pero aún así sus promesas están ahí, están incluidas. El asunto a resaltar es que independientemente de lo que cada uno piense, Dios está gobernando a través de ella, a través de su ley moral. Y nos dice dos cosas. Uno, que pecado es infracción de la ley, de esa ley. Y dos, que la sentencia por el pecado es la muerte, como lo dice Romanos 6:3. De tal manera que su legislación es clara. La norma ha sido dada con toda claridad, la sentencia es proporcionada por Dios mismo, este es su mundo, y los criminales están expuestos a la sanción de la ley divina. Seguramente esta es la parte que el hombre entiende de la ley y la odia. Esta es la parte que no recibe el ser humano de una buena forma. Es aquí donde normalmente está el enfoque del hombre, en que la ley lo restringe, lo frena, lo castiga, y él en su pecado no quiere nada de eso. Por supuesto, no quiere ser frenado, mucho menos castigado. No quiere que nada de eso pase. Esta es la parte pesada de la ley para algunos, porque me declara como un criminal. Me declara como un criminal ante la ley de Dios, me juzga, me sentencia, y yo, como cualquier criminal que haya existido, quisiera salir bien librado después de hacer mis maldades. Pero me encuentro con que hay un excelente legislador, hay una excelente ley y hay un excelente juez, y eso me atrapa y me oprime y no tengo cómo escaparme.
ni de una ley así, ni de un juez así. No hay forma de escaparme, de ninguna manera. Así que el ser humano hace todos sus esfuerzos contra algo, contra lo que es imposible luchar, la ley de Dios. Es el ejercicio de su gobierno y Él está gobernando este mundo y lo está haciendo con esa ley. No se puede huir de ella, no se puede escapar de ella, no se puede reinterpretar. Estoy atrapado y convicto en ella. Y no hay ninguna manera en la que yo, por mis propios esfuerzos, pueda ser librado de ella y de su sentencia. El único camino para el hombre es someterse a Dios. El único. Como se lo dijo Daniel a Nabucodonosor, en Daniel 4:26, interpretando alguno de los sueños, dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna, Dios gobierna, y Dios gobierna con su ley. Esto es que el hombre debe someterse a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y en ese orden de ideas, teniendo estas dos definiciones en nuestra mente, entonces podemos decir, bendita ley de Dios que me lleva a Jesucristo y glorioso Jesucristo que me libra de la sentencia de la ley. Segundo, damos algunas características entonces de la ley moral de Dios, y como les digo, solo algunas. Vamos a iniciar con que la ley de Dios es eterna, algo que ya se mencionó y que quiero ahondar un poco allí. Hemos conocido que cuando el Señor le dio la ley a Moisés, muchas cosas estaban mezcladas allí, lo que hacía difícil entender la división entre ley moral, ceremonial y civil. Pero algo que resalta su diferencia está en que de ese paquete de leyes que se le dieron a Moisés, algo caducó y algo no. Algo siguió, algo sigue estando firme. Al hacer un estudio juicioso de esta ley nos damos cuenta que las leyes que han pasado de la ley mosaica son aquellas relacionadas con las estipulaciones civiles y ceremoniales. Así que nos preguntamos, ¿tiene caducidad la ley moral de Dios? ¿Qué dice la Escritura de eso? Este es un asunto que se resuelve al entender qué es la ley moral de Dios. Ya lo dije. Así que para responder esto nos basamos en lo anterior. Si la ley de Dios expresa el carácter de Dios, y así es, entonces podemos decir algo como que los atributos de Dios también son atributos de su ley. Por ejemplo, diré Romanos capítulo 7, verso 12. Fue mencionado ayer en este mismo enfoque que estamos mencionando. Romanos 7, 12. El apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Él lo nota cómo se está resaltando aquí estos atributos de la ley, atributos del mandamiento. Y si preguntamos o hacemos una comparación con los atributos de Dios, nos damos cuenta que estos son atributos de Dios. Dios es santo, justo y bueno. Así que, hermanos, la naturaleza de la ley depende de la naturaleza de Dios. La ley está revelando a nuestro Dios. La ley sale de Dios, por lo tanto la ley tiene estos atributos que el Señor tiene. Entonces, si vamos a ver algunas características de la ley moral, nos vamos a encontrar que sus características son características que son de Dios también. Siendo así, en este caso tendríamos que decir muchísimas cosas de la ley, y esa es la razón por la cual en este punto solo les voy a mostrar algunas. Porque tendríamos que hablar de muchas. Santa, justa, buena, y ahora les estoy diciendo que es eterna. Es eterna. Solo quiero resaltar unas que son pertinentes para nuestro contexto.
Entre esas, que la ley es eterna. Debemos decir que Dios es eterno, de manera que su ley moral es eterna, no tiene caducidad, nunca. Ahí el error de muchos entonces, que al pensar en que la ley del Antiguo Testamento ha pasado, piensan que también la ley de Dios ha pasado. Y esta es otra de las maneras como el Señor pone su ley moral a un lado, o más bien por encima de la ley civil y ceremonial, que sí tenían caducidad. Esta no. La única manera para que esta ley tenga caducidad es que Dios también la tenga. Y ya sabemos entonces que eso no va a ocurrir nunca. Así que esta ley siempre va a permanecer firme, siempre. Sabemos a ciencia cierta que Dios permanece para siempre, de manera que esta ley ha estado firme y seguirá estando firme por los siglos de los siglos. Aun cuando estemos en la eternidad, la ley seguirá estando firme, porque la ley seguirá siendo una revelación de quién es nuestro Dios, lo que Él es y lo que Él piensa de cómo debemos relacionarnos con Él y cómo debemos relacionarnos con la gente. Aunque llegará el momento donde no tengamos problema con esa ley en cuanto a violarla, aún en ese momento no significa que la ley ha quedado caducada. Ella seguirá estando firme, así como nuestro Dios siempre estará firme. A diferencia de la ley ceremonial, que estaba dada como figura de la obra de Cristo y que su caducidad dependía de la venida del Señor, la ley moral es eterna. A diferencia de la ley civil, que se acabó en la práctica cuando se acabó el Estado de Israel, la ley moral es eterna. Esa es la razón por la cual los diferentes pasajes que hablan de su ley siempre la van a mostrar con una perspectiva hacia el futuro, con ideas de que no se acaba, de que siempre va a estar ahí. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Hay una cantidad de pasajes típicos que nos hablan de la eternidad. Yo quiero mostrarlos aquí de otra manera. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiero mostrarles el hecho de que la ley es estable y lo seguirá estando a través de estos dos versos. Por ejemplo, usted puede ver el uso del verbo que está junto a la ley en el verso 16, que está acompañado con un verbo presente, hablando de los que están bajo la ley, los que están hoy bajo la ley, ¿sí? Nos está hablando del presente. En el verso 20 nos dice, sabemos que lo que la ley dice, en el presente, lo dice a los que están bajo la ley, hoy. Pero luego viene el verso 20, y en el verso 20 está acompañado de un verbo en futuro, el cual dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Este uso de las palabras que hace nuestro Señor nos muestra su pertinencia en el momento que se dice y en el futuro. En el presente y en el futuro. En el pasado también, por supuesto, ¿no? Ya ha sido dada. Pero de esta manera quiero mostrarles que la ley está vigente hoy. Hoy está vigente diciéndole a la gente cómo está su condición, cómo está su corazón. Pero al futuro va a estar y va a seguir vigente diciéndole entonces ahora la sentencia. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Así que la ley moral está vigente hoy, no tiene caducidad. Lo está hoy, lo estará mañana. Y esto nos debe llevar a tener cuidado con esas expresiones que quieren llevar a pensar que la ley no tiene nada que aportarnos hoy. Porque mientras el Señor está diciendo que sí, hoy tiene pertinencia. Hoy le está diciendo a todas las personas que están bajo pecado. En el verso 19 nos dice que hoy está haciendo algo la ley. Y nos dice que seguirá haciendo algo en el futuro.
Tal manera que cada vez que escuchemos personas diciéndonos que no tiene nada que ver con nosotros o que no tiene nada que aportarnos, o cuando veamos muchos creyentes que la están desechando, viéndola como algo obsoleto o pasado de moda, usted tiene que entender y recordar que la ley de Dios es muy actual para la vida de la iglesia y realmente para toda la humanidad, para todos. La ley de Dios tiene que ver con usted hoy y mañana y pasado mañana. Seguirá teniendo que ver con usted. Como ve, miremos que es universal. Esta es otra característica importante que tiene la ley de Dios, que es universal. Es una regla que aplica a todos los seres humanos. Dios no es solamente Dios de unos. Dios es Dios de todos. Aún hasta el que lo niegue, el que no crea, el que diga que Dios no existe, este es Dios de él. Que él lo rechace, no niega la realidad. Simplemente quiere tapar el sol con un dedo y se argumenta al respecto, pero no lo tapa. No tapa la realidad. Esta es una regla que aplica a todos los seres humanos, aunque haya sido dada en un momento específico a los judíos en el pacto mosaico. No se debe creer que solamente era para ellos, porque podemos ver que el Señor no la da de manera selectiva y exclusiva, sino que la dio a todo el mundo, de lo cual hablaremos después. Romanos 2 nos habla de esto. Se nos muestra cómo los judíos tienen la ley y por ella son juzgados. La tienen de una manera, sabemos que ellos la recibieron en el monte Sinaí, el Señor la dio en 2 tablas de piedra. Pero también nos dice que los gentiles la tienen, aunque la tengan de otra manera. Pero no importa la manera, el asunto es que la tienen, todos. Podemos leer, por ejemplo, Romanos 2:15. Hablando de los gentiles, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí ya tenemos una idea. ¿Dónde está escrita la ley? En los gentiles, en todos los que no son judíos. ¿Dónde está escrita? En sus corazones. Y además nos está diciendo que tiene un efecto, que está haciendo algo. Nos dice la obra de la ley, está trabajando esto. No simplemente está ahí y no quedó sepultada del todo por el pecado. Está trabajando y nos dice que ellos están mostrando la obra de la ley. ¿Cuál? Que está dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está la ley en ellos. Que yo no soy cristiano, que yo no creo en Dios, pues ahí está, escrita y trabajando, escrita y obrando, escrita y está su efecto. Esto es que aunque hay una diferencia enorme en la manera como los gentiles tienen algo de la ley y la manera como los judíos recibieron la ley en el Sinaí, aún así todos están bajo ella y todos están convictos de ella. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Y por qué? Porque todos han violado la ley de Dios. Unos teniéndola de una manera, otros teniéndola de otra manera, pero todos están bajo pecado. Y luego, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Bueno, ahí preguntamos, ¿y entonces quiénes están bajo la ley, no? Hay que hacer la pregunta. ¿Quiénes están bajo la ley? Entonces luego sigue respondiendo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos. Judíos y gentiles. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que todos están bajo la ley, aunque la hayan recibido de manera diferente. Esto se nos muestra en términos confesionales. Dice nuestra confesión, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador
¿Quién la dio? Y es bien interesante que los hermanos hayan mencionado aquí al Creador, porque aquí no se trata de si alguien cree o no en Dios. Es que lo creó. Está bajo la ley. Todos están bajo la ley. La ley moral de Dios cobija a toda la humanidad. Así que por el hecho de ser creyentes, hermanos, nosotros no debemos pensar que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Porque están los dos extremos. Los creyentes dicen, bueno, esto ya no es para nosotros. Muchos creyentes dicen, la ley ya no aplica a nosotros. Por el contrario, debemos estudiar qué provecho, ¿cierto?, tiene la ley para nosotros y sacar todo eso. Por ejemplo, ayer se nos enseñaban sus usos. Ahí tenemos que enfocarnos en nuestros días. No despreciarla, más bien usarla correctamente. Pero también puedo decir que por el hecho de que usted diga, yo no soy creyente, entonces la ley tampoco tiene que ver conmigo. No, la ley es universal. La ley se aplica a creyentes o no creyentes. No importa si cree o no cree. Pero note cómo cada uno quiere rechazarla desde su perspectiva, ¿no? El creyente ya no tiene que ver conmigo. El no creyente, eso no es para mí. Ahí está el pecado, es el mismo pecado y cada uno quiere despreciar la ley de Dios desde su propia posición. Pero como hemos recitado, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto los justificados como a los demás, a que se la obedezcan. Así que hemos visto que es eterna, que es universal, y C, la tercera característica que quiero mostrarles aquí, es que la ley de Dios es inmutable. Y me parece que es pertinente este punto, hermanos. Inmutabilidad se refiere al hecho de que no cambia. Nuestro Dios es inmutable. Dios no cambia. Como alguno de los teólogos ha dicho, Dios es para siempre el mismo y por eso Dios está exento de todo cambio en su ser, sus perfecciones, sus propósitos y sus promesas. No cambia. No cambia Dios. Ahora hemos dicho que la ley es una revelación del carácter de Dios. Si Dios no cambia, su ley no cambia. Tenemos que ponerle cuidado a eso, hermanos, porque la aplicación es clave al final. Miren, por ejemplo, el Salmo 102, verso 26 y 27. A su mejor estilo poético nos da una pincelada de esto. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Verso 27, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Eternidad e inmutabilidad. Tú eres el mismo, por supuesto. Salmo poético con una forma diferente de hablar, pero si le gusta más literal, Santiago 1:17. Ahí lo leemos con toda claridad en el Nuevo Testamento. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que si el carácter de Dios no cambia, y así es, entonces la ley que expresa su carácter no cambia. Y ahí quiero señalar dos asuntos. Por ejemplo, la ley no cambia su significado. No cambia su significado. Es decir, que lo que significaba hace unos miles de años cuando fue dada a Israel en el Sinaí, exactamente eso es lo que significa hoy. Lo mismo, no cambia su significado en lo más mínimo, ni siquiera tiene sombra de variación. Cuando nuestro Señor Jesús vino, usted nota que Él tuvo que corregir estas interpretaciones que los maestros de Israel le estaban dando y la estaban cambiando. Cuando Él vino, no vino a corregir la ley, Él fue a corregir la mala interpretación. Mateo 5:21, Mateo 5:27. En el 5:21 dice,
Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahí hay que entender bien la escritura, porque alguno pudiera pensar que el Señor está corrigiendo la ley. ¿Sí? Que el Señor está corrigiendo la ley, pero el Señor está corrigiendo la mala interpretación de la ley. Es decir, oíste que fue dicho a los antiguos, es que ya llevaban un buen tiempo habiendo quitado la interpretación correcta de esos mandamientos. Ellos los tenían, pero le habían hecho una interpretación liviana. Ese es el asunto, ese fue el problema. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál es la idea aquí? Porque usted lo lee y dice, no, pues ahí está bien, ¿cierto? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pues uno diría, ¿cuál es el problema? Porque hay una discusión allí en ese pasaje, si a la final eso es verdad. Y pues sí, pudiéramos decir, eso es verdad, pero se quedó corto. Y ese fue el problema. Se quedó corta esta interpretación. Así que el Señor dice con su autoridad, pero yo os digo, estamos en el 21, en el 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Está el Señor cambiando su ley aquí? No. Está diciendo que los antiguos, y hasta ese momento, por supuesto, se quedaron cortos, porque estaban enseñando que el problema era simplemente el acto de matar. Es decir, como que si usted no violaba los mandamientos de manera externa, estaba bien. Pero el Señor le dice, no, si lo viola de manera interna, lo violó. En el verso 27 ocurre lo mismo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, el Señor está diciendo que lo que hicieron los antiguos fue simplemente rebajar el mandamiento, porque lo que hicieron fue que se concentraran en lo externo. Si usted no cometía el acto físicamente, externamente del pecado, si no lo cometía, usted estaba bien. Pero aquí el Señor Jesús dijo, no, si lo comete allá adentro, es lo mismo. Así que el Señor no vino ahí a cambiar su ley. En esta ocasión el Señor está corrigiendo a los maestros de Israel, quienes habían enseñado que era necesario solamente una adhesión externa a los mandamientos y no interna. Y lo que hizo el Señor no fue cambiarla, sino volverla a su significado original. Lo que está haciendo aquí es decirles, miren, lo que realmente significa esto es que no lo haga en lo externo, pero tampoco en lo interno. Ese es su significado original. Precisamente porque los años no la han hecho cambiar. Ella sigue siendo la misma. Al Señor le parece igual de malo que una persona cometa adulterio de manera externa a que lo cometa en el corazón. Entonces, la ley no cambia nunca en su significado. Adulterio es adulterio y por lo tanto, por ejemplo, hoy el homosexualismo es pecado. Ser infiel es pecado. Y si usted es cristiano y ha sido infiel allá en su mente, eso es violación de la ley de Dios. Aunque nadie lo haya visto, lo vio el que lo tenía que ver. O el que tal vez usted quería que no lo viera, pero lo vio. El legislador, el juez, y no le gustó. Pero otra cosa que quiero decir allí es que tampoco cambia en su número. No cambia en su significado la ley y no cambia en su número. Es interesante ver cómo muchos cristianos hoy están dispuestos a aceptar solo 9 mandamientos. Es una cosa loca, ¿cierto? Son muchos los que están negando y atacando el 4º mandamiento hoy, el día de reposo. La inmutabilidad de Dios y por lo tanto la inmutabilidad de su ley nos hace entender que en su número también la ley moral sigue intacta. No va a cambiar.
No va a ser así, no va a bajar ni subir su número. Es un absurdo creer que el cuarto mandamiento no está firme. Esto se debe, como lo estamos viendo, a lo que se puede llamar ese analfabetismo bíblico. Tenemos 10 mandamientos, su número no ha cambiado y no es el propósito de Dios cambiarlos y no los va a cambiar. Hermanos, usted lo encuentra por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Empezó el Señor a crear y reposó el séptimo. Y ahí empezó. Y váyase hasta Apocalipsis y todavía nos habla del reposo que está señalando o significando cada día de reposo sobre esta tierra. Eso no va a cambiar. Es más, uno podría decir, bueno, y si la gente odia tanto el día de reposo, ¿cómo van a entrar en el día de reposo? Si para allá es que vamos. Sin embargo, debemos decir, bueno, que la razón por la que los primeros 4 mandamientos son violados tan abiertamente por muchos, nos declara la enemistad que hay en el corazón de los hombres hacia Dios. Y quiero llamar la atención ahí. Noten que el hombre, y por supuesto usted, en cierta medida está dispuesto a conceder que los 6 últimos mandamientos tienen algo de provecho. El hombre está dispuesto a conceder que los últimos 6 mandamientos tienen algo de provecho para mí. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo también. Por ejemplo, usted puede ser un joven hoy, pero usted va a tener hijos. Y ahí sí honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Qué hijos tan irrespetuosos, qué hijos tan duros. Usted tiene cosas que se las pueden robar. Tiene un nombre que cuando chismosean, murmuran o lo calumnian es atacado y usted lo siente y lo sufre. O qué decir, por ejemplo, si fueran infieles, si alguien le fuera infiel a usted. Lo sufre, lo ataca, entonces usted está dispuesto a decir, bueno, sí, esos 6 mandamientos tienen algo que ver, pero el hombre y muchos cristianos no están dispuestos a aceptar o no sin luchar que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nosotros también. Esto porque por la directa y no disimulada enemistad contra Dios en el corazón, los hombres no le sacan provecho a esos 4 primeros, por lo menos de la manera como le sacan provecho a los 6 siguientes. ¿Están dispuestos de pronto a conceder y a esforzarse por guardar los 6 primeros? Pero los 6 segundos, pero los 4 primeros no. Es decir, son montones los cristianos que se preocupan de pronto por darle un buen trato a sus papás, no robar, no matar, no ser infiel, pero no se les da absolutamente nada tomar el nombre de Dios en vano. No se les da nada en lo absoluto decir chistes y cosas grotescas con el nombre de Dios, con las cosas de Dios. ¿Y qué pensar entonces del 4º mandamiento? ¿Cuántos creyentes hoy atacándolo? Escribiendo cosas, diciendo cosas que los guardan son legalistas. ¿Y por qué lo están atacando? Hermanos, ojo, porque atacar los 4 primeros es la manera más clara de ver la enemistad del corazón hacia Dios. Y de eso el apóstol Pablo decía, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Es un asunto esencial a la fe. Creer en la ley de Dios es un asunto esencial a la fe, hermanos. Es decir, bueno, también nos han minimizado el evangelio hoy en día. No, es que hay que creer en Cristo y punto, ya, como lo más chiquito que lo podemos minimizar, como una cápsula o algo así. Bueno, pues creer en Cristo es creer en su ley, porque esa ley expresa el carácter de Cristo. Creer en Cristo es creer que Él ama el 4º mandamiento. Y creer en Cristo y amar a Cristo es amar el 4º mandamiento y los 10 mandamientos. No puede haber de ninguna manera un divorcio entre amar a Cristo y amar su ley. Porque si usted ama a Cristo y no su ley, o usted dice yo no puedo amar a Cristo por su ley, pues no está amando a Cristo de la Biblia. Porque la ley expresa el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Lea los 10 mandamientos. Y si usted no ama entonces a ese Dios, el Dios que usted dice amar no es el de la Biblia, no es Dios.
Entonces eso es idolatría. Pasemos al tercer punto, hermanos. Vamos a ver diferentes entregas de la ley moral de Dios. Estudiar un poco la historia de la entrega de la ley moral nos ayuda a entender las cosas un poco mejor. La Biblia es historia también y por eso debemos analizarla y verla desde esa perspectiva. Es muy importante que la veamos así, ver sus procesos, sus desarrollos. Hay muchos pasajes de las Escrituras que algunos hermanos no entienden porque precisamente no entienden la historia. Sí, que hay un antes y un después de las cosas. Y por eso es muy importante resaltar esto. Cuando hablamos de la entrega de la ley, podemos señalar 3 momentos importantes en los cuales Dios entrega su ley. El primero de estos es en la creación. Nuestros antepasados estuvieron al tanto de la entrega que el Señor ha hecho de su ley y nos dicen así: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Allí está. Esto es que cuando Dios creó a la humanidad, colocó en ella de alguna manera su ley. Implantó en ellos la ley moral de tal forma que todos los seres humanos tienen la ley moral de Dios en sus corazones. Es un asunto complejo, hay que decir varios asuntos para poderlo entender, pero de entrada debemos decir, por creación Dios ha puesto su ley moral en la humanidad. El que sea complejo no nos debe llevar a rechazarlo, sino más bien a entender qué es lo que ha ocurrido. Romanos nos habló de eso una vez más. Romanos 2, 14 y 15. Nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Allí lo tenemos. Al decir en el verso 14 que los gentiles no tienen ley, no debemos concluir livianamente, superficialmente, erróneamente, que no tienen de ninguna forma la ley. Cuando dice que ellos no tienen ley, lo está diciendo porque estamos en un pasaje donde está contrastando a judíos y gentiles. Entonces, cuando dice que los gentiles no tienen ley, lo que nos quiere hacer pensar es que no la tienen como la tienen los judíos. Pero no que no la tengan. Y luego el verso 15 nos dice que sí la tienen. De otra manera. De otra forma. En este contexto, Pablo habla de los judíos como los que tienen la ley. Por ejemplo, en el verso 17 y 18. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ellos, los judíos, tienen la ley de una forma, pero Pablo nos está diciendo que los gentiles la tienen de otra. Ellos tienen la ley escrita en sus corazones y es evidenciada por la obra de la ley en sus corazones. La manera como lo plantea el apóstol nos muestra que hay ciertas diferencias. En el corazón de los hombres el Señor ha puesto su ley y esto se evidencia al hacerse presente la obra de la ley. Calvino, hablando de esto, decía que los hombres poseen algún conocimiento natural de la ley de Dios, que les dice dentro de ellos mismos lo que es bueno o detestable. Entonces podemos pensar que esto es así, hermanos, que esto es así, es decir, lo último que se está diciendo, que ellos tienen la obra de la ley en razón al pecado. Dios puso su ley en el corazón del hombre, y esta, de alguna manera, ha quedado un poco empañada por el pecado y se puede empañar más. Se puede empañar más. Pero aún así, está ahí. Y lo que hay ahí sigue haciendo su obra en los corazones de tal manera que los acusa o pueden sentirse tranquilos, defendidos por esto. El asunto aquí es que tal vez ellos no podrían codificar la ley como lo hicieron los judíos. Tal vez ellos no podrían escribirla de la misma manera. Tal vez ellos no podrían hacer una lista de la misma manera exactamente. Pero al hacer lo bueno o lo malo, en su propio interior, son defendidos o acusados por la ley moral que Dios puso ahí en sus corazones. Lo grave es que sus conciencias pueden oscurecerse más o empañarse más.
Es decir, por ejemplo, hay personas que pueden pensar que la fornicación es un pecado, aún así acceder a él y seguirlo practicando, pero en su corazón saben que está mal. Pero puede llegar el momento donde empiecen a argumentar que está bien, que está bien, que está bien, que está bien, y tratar de convencerse que está bien, endurecerse más. Es decir, que el pecado afecta la escritura que Dios hizo en el corazón y la empieza a hacer ilegible por el pecado. Las conciencias se cauterizan y no pueden ver con claridad la ley que Dios puso en sus corazones, y por eso era la necesidad de la segunda entrega. Pasamos a la segunda, y es que Dios dio su ley moral en el Sinaí. Ya la puso en todos los corazones, como lo acabamos de ver. No solo el Señor colocó su ley de manera natural en el corazón de los hombres, sino que en razón a que el pecado la empaña, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, le entregó de la manera más solemne y clara su ley escrita con su dedo en 2 tablas de piedra. Leemos así en la confesión: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Todos somos creados a la imagen de Dios y por lo tanto la ley moral es universal. Fue escrita por Dios en el corazón de todos los hombres. Entonces los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí son su primera publicación. Pero no la primera vez que Dios la dio. Son su primera publicación, escritura. Son la primera publicación, la primera promulgación pública de la ley dada en el corazón del hombre desde la creación. Ahora, aunque el pecado hubiera empañado la ley dada de manera natural, el Señor la publica, la escribe, de tal manera que no hay ahora lugar a dudas en cuanto a la voluntad de Dios acerca de lo bueno o lo malo. En este momento, como con toda revelación especial, el pueblo de Dios tuvo a su disposición la ley escrita y escrita por Dios mismo. Es un momento maravilloso. Si hubiera sido un tiempo si yo hubiera estado en ese tiempo, yo tenía la ley escrita en ese momento, pero mi pecado tendría empañado mucho de eso, y ahora entonces me la muestra con claridad. Fue un momento de bendición, de revelación de Dios para la instrucción de su pueblo. Aunque el pecado hubiera empañado, ahora la tenían allí. Este es un momento de suma importancia porque en la historia bíblica ahí Dios se estaba revelando, se estaba mostrando su carácter a través de la ley. El hombre, el pueblo de Dios, estaba recibiendo la enseñanza de quién es Él, de cuál es su carácter y por lo tanto qué es lo que Él espera de la humanidad y principalmente qué es lo que Él espera de los suyos. Es uno de los momentos más importantes del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19, 20, más importantes. La solemnidad, los truenos, la voz que se oía, las amenazas de ser traspasados si tocaban el monte, todo lo narrado en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, todo lo experimentado por el pueblo que estaba temblando y que no quiso ni siquiera que Dios le hablara más, le daba un contexto de suma importancia a la revelación que Dios estaba dando. Decía y señalaba que lo que el Señor estaba dando ahí no era liviano en ninguna medida, de ninguna manera. Sin embargo, tan glorioso como fue ese momento, fue una entrega de la ley de manera externa. El pueblo de Dios tenía la ley escrita en unas tablas de piedra que se encontraban en el arca del pacto y les indicaban el camino a seguir, pero no les daba el poder para seguir. Tenían la ley allí, pero no tenían el poder para seguirla, para obedecerla. Les daban luz, les revelaban al Señor, les revelaban su voluntad, pero no les daban obediencia. Así que esto nos lleva, hermanos, a la necesidad de la tercera entrega de la ley de Dios. Y esto es en la historia personal de cada creyente. Digámoslo de esta manera: la entrega de la ley de Dios en la regeneración. En la regeneración.
Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahí está, hermanos, la tercera entrega de la ley de Dios. La ley de Dios bajo el nuevo pacto será puesta, será escrita en la mente y en el corazón de todos los beneficiarios del nuevo pacto. Hermanos, algunos no ven en esto ninguna bendición, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, unos que la ley no es para hoy. Ahí de entrada ya no le están viendo ninguna bendición. Otros dicen, bueno, pues si yo ya la tenía anotada en el corazón, ¿por qué tenían que escribírmela otra vez? No ven nada novedoso, no ven nada bueno, pero están equivocados todos los que piensan así. Alguien puede decir, ya tengo la ley escrita en mi corazón porque soy una criatura, porque por creación Dios la coloca allí, porque soy imagen de Dios. Por eso no tengo que ser renovado en estas cosas. Alguno puede decir de esa manera, realmente no hay necesidad de que se me vuelva a escribir esta ley en el corazón. Pero hay que responderle, sí tiene necesidad porque usted es un pecador. Por eso tiene necesidad de que se le vuelva a escribir. Sin embargo, no simplemente es una reescritura de lo que estamos hablando aquí. Así que el Señor promete escribir en el corazón de sus hijos bajo el nuevo pacto su ley moral, como lo vemos en 2 a los Corintios capítulo 3, verso 3, que dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en el corazón de los creyentes según 2 a los Corintios 3:3? Que Dios escribió su ley, no en piedra, sino en el corazón. No con tinta, hermanos. Y con el Espíritu del Dios vivo. La escribe en el corazón de los creyentes. El asunto que quiero resaltar aquí es la pertinencia de la ley moral de Dios para nosotros. Es impresionante, hermanos, que mientras para Dios escribir su ley en los corazones de los miembros del nuevo pacto es una de las grandes bendiciones que Él preparó, profetizó y planeó para nosotros, los miembros del nuevo pacto desprecian su ley. Pudiéramos preguntar más bien, ¿será que sí somos miembros de ese nuevo pacto? Porque esta es la bendición. Esta es la bendición profetizada, prometida, planeada por el Señor. El Señor dice algo así, tengo un regalo maravilloso para ustedes. La ley ya no va a estar en piedra, la ley ahora va a estar en su corazón. La va a escribir el Espíritu Santo. Y nosotros, qué cosa tan fea. La ley ya pasó. La ley no tiene que ver con nosotros. Eso es lo que está ocurriendo, hermanos, en nuestro tiempo. ¿Cómo puede ser posible que una de las grandes bendiciones del nuevo pacto, la cual es que Dios escriba su ley en nuestros corazones, sea despreciada por aquellos que dicen ser creyentes? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser posible que desprecie la ley de Dios, la ley que con tanto cuidado Dios ha querido dar? El Señor trae en su mano generosa la bendición de escribir su ley en los corazones. Y cuando el cristiano contemporáneo ve esa mano, la rechaza, la odia, habla mal de él y critica a todos los que aman ese regalo diciéndoles legalistas. Es una locura. La promesa de Dios es escribirla de tal manera, hermanos, que ahora sí podamos santificarnos con ella. Esa es.
En el nuevo nacimiento el Señor nos da una serie de beneficios, entre ellos que escribe su ley en nuestra mente y corazón. Como dice el puritano Matthew Henry hablando de esto, dice, ¿cuáles son los artículos particulares de su pacto? Todos contienen bendiciones espirituales. No dice, les daré la tierra de Canaán literalmente, sino les daré perdón, paz, gracia y escuchen, buenas mentes y buenos corazones. ¿Qué los hace buenos? ¿Qué es lo que va a escribir ahí? La ley de Dios. Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino para cumplirla, pero la ley será escrita en sus corazones por el dedo del Espíritu Santo, como antiguamente estaba escrita en tablas de piedra. Dios escribe su ley en los corazones de todos los creyentes, los prepara y esa ley les resulta familiar y a la mano cuando necesitan usarla. ¿Por qué? Porque están escritos ahí, en su propio corazón. Él hace que con cuidado la observen, ya que dice que aquello sobre lo que estamos solícitos está cerca de nuestro corazón. Entonces por eso la puso ahí. Trabaja en ellos una disposición además a la obediencia, una conformidad de pensamiento y afecto a la ley divina, como una copia de la original, ahora en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Esto se promete aquí. Y se debe orar por eso, para que nuestro deber entonces se cumpla a conciencia y con deleite. Amados hermanos y amigos, la ley de Dios es pertinente hoy, porque al estudiar la entrega que Dios hace de ella nos damos cuenta que es una de las bendiciones que el Señor le da a los creyentes. Así que, algunas preguntas. ¿Cómo podemos nosotros rechazar tan grande bendición especial del nuevo pacto? Bueno, hay que reconocer la mala predicación, la predicación liviana, que le ha dicho solamente a la gente como que crea en Cristo y será salvo. Eso es verdad, pero es una verdad incompleta. Hay mucho que decir ahí. Eso es, crea en Cristo, será salvo y Él pondrá su ley en su corazón y hará que usted viva como Él quiere que usted viva. La obra de Cristo es librarme del pecado, pero no solo de las consecuencias, de su presencia. Y lo hace con su ley escrita en mí, para que cada día la abandone el pecado, abandone lo malo que hay en mí. ¿Cómo puede la iglesia de Jesucristo de manera práctica u oficial rechazar aquello que para Dios es el centro distintivo de la bendición entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Cómo podemos nosotros despreciar aquello que hace la gran diferencia entre la efectividad del antiguo pacto y la del nuevo pacto? Hermanos, por supuesto, si rechazamos algo así será para nuestro propio mal, para el mal de la iglesia, para el mal personal. La ley de Dios es pertinente para la iglesia actual desde cualquier perspectiva que se le mire. Oremos.